Soberano Dios, agradecemos este nuevo día que nos regala, Señor. Agradecemos tu gracia y tu bondad. Queremos una vez más comenzar nuestro día con tu palabra en nuestra mente. Y estamos aquí, Señor, para aprovechar este ratico antes de nuestra jornada laboral, para pensar en tu palabra y enfocarnos en tus dichos, Señor. Rogamos que nos ilumines, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos des la sabiduría, el entendimiento necesario para entender todo lo que leamos y poderlo aplicar a nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, Señor, que pongamos en práctica tu palabra. Te lo rogamos, Padre Celestial, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Jueces capítulo 18 en la nueva versión internacional. En aquella época no había rey en Israel y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Sora y Estaol los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron, vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron allí y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo, me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote les respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos le preguntaron cómo les fue. Ellos respondieron, subamos, ataquémoslos. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Sora y Estaol 600 danitas armados para la batalla, subieron y acamparon cerca de Kiriat Yarim en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector este de Kiriat Yarim se llama Mahané Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais le dijeron a sus hermanos, ¿saben que una de estas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías, tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. El sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos respondieron,
silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías, ¿qué te sucede? ¿Que has convocado a tu gente? Micaías les preguntó, ustedes se llevaron mis dioses, que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede. Los danitas respondieron, no nos levanten la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes y tú y tu familia pierdan la vida. Y así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que era demasiado fuerte, eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet Rehob. Después, los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan, en honor a su antepasado. Del mismo nombre que fue hijo de Israel, antes esta ciudad se llamaba Lais. Ayer dijeron para sí la imagen tallada y Jonatán, hijo de Gersón, nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías y allí quedó todo el tiempo, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno, repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió, por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo, repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo, mira,
está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: Vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los Jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó: No, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió: Ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta le gritaban al anciano dueño de la casa: Saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó en la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa.
Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa. Y esto es lo que le haremos ahora a Gibea. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1,000 y a 1,000 de cada 10,000, para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibea de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué les parece ese crimen? ¿Qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a estos malvados de Gibea para que los matemos y eliminemos así la maldad de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. En aquel día, los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibea. Entre todos ellos habían 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Ismael, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibea y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día. Se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos. Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibea para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión.
Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibea, como lo habían hecho antes. Luego los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibea. Los benjaminitas decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos, para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibea. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibea, y fue tan inmenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín, porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Gibea. De repente los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibea, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando ellos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos 30, se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibea, hacia el lado oriental. Cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaminitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor, Dios de Israel, clamaron, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas: ¿quién de entre
todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor, porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo, tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron, ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que de los habitantes de Jabes Galaad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden. Vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer. Exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y las llevaron al campamento de Silá, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y se les dieron las mujeres de Jabes Galaad que había dejado con vida, pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los ancianos de la asamblea dijeron, ¿cómo podemos darle mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea alquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposas, porque hemos jurado diciendo, maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquem, y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbense cada una de ustedes una de esas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos, sean bondadosos con ellos porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Ruth. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilón, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maclón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento.
Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pueda casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme, aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de cebada. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra,
se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Ruth la Moabita añadió: incluso me dijo que me quedara allí con sus criados, hasta que terminaran de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, te destapa los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth, y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar.
Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Booz le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de esos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Pero ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero Booz le aclaró: el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz: cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a tomar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Éfrata y que adquiera renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos.
Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí el padre de David. Primer libro de Samuel. En la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para que toda su vida, yo te lo entregaré para que toda su vida, ¿eh? Para toda su vida, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Cuando el Caná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecerse el sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te plazca, lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Caná. Quédate hasta que lo destetes con tal que le cumpla la promesa, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es mi niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, está dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcana volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llevar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas.
Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel.
Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó. Por lo tanto, hago juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió la puerta de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros. ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hicieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto? Preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían de modo que no podía ver.
Vengo del frente de batalla, le dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un arrumplamiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera le hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, que tú nos das esta oportunidad de leer tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos también que pudieron estar aquí compartiendo esta lectura. Señor, bendícenos en este día. Te pedimos bendición para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos para el resto de días, Señor, que nos queda. Señor, en nombre de Jesús. Amén.